El teléfono sonó a las 9:17 a.m. Ya había preparado mi té y estaba por ponerme a organizar las recetas que tenía acumuladas en la mesa del comedor. Vi el nombre de Dorian en la pantalla y respondí al primer timbrazo. Su voz sonaba algo apurada, aunque disfrazada de cariño. «Mamá, ¿cómo estás?», preguntó, y supe de inmediato que algo necesitaba. Le respondí que bien, que anoche me había costado dormir, pero que nada nuevo. No escuchó esa parte o la ignoró. Zane rompió su celular ayer. Dice que necesita uno nuevo para las clases. Ya sabes cómo es todo ahora, puro PDF, puro Zoom. No pregunté por qué no usaban el que tenían guardado, o si era urgente. Tampoco pregunté cuánto costaba. Solo dije: «Claro, hijo. Te hago la transferencia antes del mediodía». Él murmuró un «gracias, mamá», más por costumbre que por gratitud. Y la línea pareció cortarse. Me quedé sentada con el celular en la mano sin darme cuenta de que no había terminado la llamada. Fue entonces cuando escuché la risa. Cuando escuché la ligera, como quien sabe que no hay testigos. Era Noelia. «Te dije que caería. Siempre cae». Y luego la voz de Dorian. «Mi hijo. Es tan inútil que todavía cree que venimos a verla por cariño. Solo sirve para pagar». El golpe no fue físico, pero lo sentí en el pecho seco. Y Thane, mi nieto, con esa voz adolescente que creí conocer. «Le das cualquier excusa y ya te firmó el cheque. Ni pregunta». El mundo pareció detenerse. No colgué. No respiré. Solo escuché. Sentí cómo algo dentro de mí se deshacía como un papel que se moja lentamente. Me vi a mí misma hace una semana horneando galletas para llevarles. Recordé la bufanda que tejí para Thane cuando tenía 8 años. Todo lo que di sin condiciones. Seguí escuchando como si mi cuerpo necesitara que el daño fuera completo para poder reaccionar. Cuando por fin colgué, no lloré. Me levanté en silencio y fui por mi carpeta de cuentas. Necesitaba ver con números cuánto costaba ese cariño que ya no reconocía. Me senté en el sillón junto a la ventana sin saber cómo moverme. El té que había dejado sobre la mesa ya se había enfriado, pero no tenía fuerzas para cambiarlo. El frío que sentía no venía del clima. Venía desde adentro, como si algo en mí se hubiese congelado al escuchar esas voces. Busqué con la mirada la carpeta azul donde guardo todo: transferencias, cheques, recibos. Siempre fui ordenada. Lo abrí con manos lentas, no porque dudara de lo que encontraría, sino porque sabía que al ver los números ya no podría mentirme. La primera hoja: refinanciamiento de la casa en 2017. Para ayudarles con la inicial me dijeron $40,000, sin intereses, sin papeles, solo promesas de palabra. Luego, gastos médicos escolares para Thane, uniformes, útiles, cuotas, recibos de Amazon, Walmart, PayPal. Había semanas en que les mandaba 2 o 3 depósitos seguidos. Una vez incluso pagué una multa de tránsito porque Noelia estaba muy nerviosa para manejar. No hacía falta seguir sumando. La cifra era clara: más de $68,000 en 5 años. Pero lo que más dolía no era eso. Era ver al lado de cada recibo la ausencia de otra cosa: ninguna carta escrita a mano, ningún dibujo de Thane como cuando era pequeño, ninguna visita que no estuviera precedida por una necesidad. Pensé en los pasteles. Los horneaba con tiempo, los envolvía aún tibios, los dejaba en su puerta con una notita doblada. Hecho con amor. Nunca me dijeron si los comían. Nunca devolvieron el molde. Años dando sin esperar nada, y sin embargo, algo dentro de mí siempre esperó. Una llamada un domingo, un «¿Cómo estás, mamá?». Un abrazo sin motivo. Me abracé los codos intentando contener el temblor que ya no era físico. No dolía el dinero, dolía el lugar que ocupaba en sus vidas. Dolía saber que para ellos valía solo en la medida en que podía dar. Me levanté despacio, llevé la carpeta a la cocina y la dejé sobre la mesa, aún abierta, aún diciendo lo que nadie me había dicho en voz alta. Sabía que había señales antes de esto, y por primera vez estaba dispuesta a verlas todas. Las señales estaban ahí, siempre estuvieron, solo que yo no quise verlas. Recuerdo el primer cumpleaños de Thane al que no me invitaron. Noelia me envió un mensaje con una lista de regalos sugeridos
y un emoji de torta, como si eso bastara. Va a estar muy lleno mejor. Después te mando fotos, escribió. Nunca llegaron esas fotos. Y yo, en lugar de enojarme, horneé un pastel igual y lo llevé a su casa. Lo dejé en el buzón envuelto con una cinta. Ni siquiera supe si lo vieron. También estuvo esa vez que Time me corrigió con un gesto de burla. Dije, Nintendo, y él bufó. Se dice Switch, abuela, ni sabes. No fue la palabra lo que dolió, fue el tono. Esa forma de hablarme como si estorbara. Dorian antes llamaba para contarme de su trabajo, de sus ideas. Ahora solo marcaba cuando se vencía una factura o cuando necesitaban que transfiriera algo rápido. A veces ni siquiera me preguntaba cómo estaba. Yo igual preguntaba por ellos, por Tain, por la escuela. Fingía que no notaba el silencio del otro lado. Y las comidas. Dejé de contar las veces que cociné sus platos favoritos y nadie se sentó a la mesa. Llegaban tarde, comían apurados o decían que ya habían comido. Yo me quedaba guardando lo que sobraba, convencida de que el amor estaba en seguir ofreciendo. No fue un solo día. No fue una gran traición. Fue la acumulación lenta de gestos pequeños. Palabras no dichas. Agradecimientos que nunca llegaron. Miradas vacías. ¿En qué momento pasé de ser madre a ser recurso? ¿Cuándo dejaron de verme como familia para empezar a verme como un saldo disponible? Apreté los labios con fuerza, porque no quería llorar. Porque ya no era por lo que escuché en esa llamada. Era por todo lo que callaron antes de ella. Fui hasta el mueble del pasillo, ahí donde guardo los álbumes. Saqué uno, el del primer día de escuela de Zane. Lo abrí sin saber por qué, y vi mis manos en sus hombros, sonriendo sin saber todavía que ese abrazo sería memoria antes de tiempo. Me desperté antes del amanecer. El canto de los pájaros me acompañó mientras revisaba por tercera vez la caja del pastel. Zane siempre había dicho que el de terciopelo rojo con fresas era su favorito. Lo horneé con la receta exacta, la de cada cumpleaños. Lo decoré con cuidado y lo envolví en una toalla tibia, como hacía cuando era niño, y se lo llevaba escondidas para sorprenderlo. Manejé 2 horas hasta la escuela. Paré solo una vez en una gasolinera para revisar que el pastel no se hubiera movido con los baches del camino. Llevaba un sobre en mi bolso con un cheque de $2,000. Pensé que sería bonito que empezara su nueva etapa sin preocupaciones. Cuando llegué, el sol ya estaba alto. Me presenté en la entrada y dije mi nombre. La joven encargada revisó la lista 2 veces. No aparece, señora, pero puede sentarse allá junto a la salida. Me señaló la última fila. Desde allí apenas se veían las togas, pero me quedé. Porque eso hacen las abuelas, se quedan. La ceremonia fue breve. Los nombres pasaban uno tras otro. Cuando dijeron Tain Montiel, aplaudí sin importar que nadie a mi alrededor lo hiciera. Afuera, entre abrazos y fotos, lo vi. Reía con amigos, posaba con el dron familiar que yo ayudé a comprar. Caminé hacia él con la caja entre las manos. Al verme, su cara cambió. Abu, no sabíamos que vendrías. Noelia apareció detrás con una sonrisa tensa. No te vimos en la lista, dijo, como si eso bastara. No importa, murmuré. Le tendí el pastel. Es para ti. Zane lo tomó con una sola mano. Gracias. Le extendí el sobre. Y esto también, para lo que necesites. Noelia lo arrebató antes de que él pudiera abrirlo. Lo pondremos en su cuenta hoy mismo. Y eso fue todo. Ninguna foto, ningún quédate a cenar. Solo un gracias hueco y el eco de sus pasos alejándose. Me quedé allí, junto a un basurero sosteniendo el molde vacío. Y por primera vez sentí que el silencio no era casualidad, era respuesta. No encendí la televisión esa noche. Tampoco preparé cena. Dejé el bolso sobre la mesa y fui directo al celular. Sabía lo que iba a hacer y aún así dudé unos segundos antes de abrir el registro de llamadas. Allí estaba Dorian, 4:17 AM, llamada de 2 minutos. La misma en la que olvidó colgar. Pulsé reproducir, esta vez con los ojos abiertos, no por accidente. Primero la risa nasal de Noelia. La vieja cae redondita. Después Dorian.
con cualquier excusa te transfiere lo que sea. Y Tain, con esa voz que ya no reconozco, le decimos que la queremos y ya saca el cheque. El dolor ya no era sorpresa, era confirmación. Un silencio seco sin lágrimas. Cerré el audio y me levanté. Fui al mueble donde guardo los documentos y saqué mi cuaderno de cuentas. Abrí en la última página y escribí con tinta negra última transferencia. Beneficiario, la deslealtad. No necesitaba rabia, solo precisión. Salí del grupo familiar con un solo toque. WhatsApp me preguntó si estaba segura. Nunca lo estuve más. Entré a la aplicación del banco. Cerré la cuenta conjunta con Dorian. Luego la de Noelia, esa que usaban para facilitar las cosas. No más facilidades. Al día siguiente llamé al gerente. Le pedí bloquear todo acceso que no fuera exclusivamente mío. Añadí contraseñas nuevas alertas por cada movimiento. Él, desconcertado, me preguntó si deseaba asignar beneficiarios. No todavía, dije. Primero necesito limpiar. Colgué. El clic del teléfono fue suave, casi imperceptible. Pero dentro de mí sonó como un cierre definitivo. Recogí la taza vacía del desayuno, la lavé con movimientos lentos. Cada gesto cotidiano parecía tener otro peso ahora. Miré la lista de contactos. Borré a Dorian, luego a Noelia. Tain quedó allí unos segundos más. Después también desapareció. Volví a mi sillón. Encendí la lámpara. Saqué el tejido que había dejado a medias hacía meses. No era revancha, era orden. Y por primera vez sentí que cada hilo que recuperaba me pertenecía solo a mí. A las 7 en punto me até el delantal por costumbre. Pero esta vez no puse la olla grande ni saqué los ingredientes para el pastel. Abrí la despensa con calma, sin la ansiedad de pensar si habría suficiente para todos. Solo necesitaba lentejas, zanahoria y un poco de comino. Mientras la sopa hervía, puse la mesa como siempre: 2 platos, 2 servilletas, 2 cucharas. Tantos años cenando con la esperanza de que alguien llegara, de que el timbre sonara, de que alguien dijera: huele rico, abuela. Pero esta vez me senté sola frente a un plato humeante y un espacio vacío que ya no dolía. No encendí la televisión, no puse música. Solo escuché el suave burbujeo de la olla y el crujido de la madera bajo mis pies. La casa entera parecía en silencio conmigo, no contra mí. Tomé la primera cucharada despacio. La sal estaba justa, la textura perfecta. Era una sopa sencilla, sin pretensiones. Y por primera vez en mucho tiempo, cociné algo que no esperaba ser aprobado ni agradecido. Cociné para mí. El segundo cubierto seguía ahí. No porque esperara a alguien, sino porque aún no aprendía a dejarlo fuera. Era un hábito difícil de romper, como tantos otros. No miré el celular. Lo dejé en la repisa de la entrada boca abajo. Si sonaba no me enteraría. Y tampoco importaba. Después de cenar lavé mi plato. Sequé la cuchara. Guardé la olla con la mitad que sobró, sabiendo que la comería mañana sin tener que compartir. Fui hasta el escritorio y abrí mi diario. Ese donde anotaba recetas antes y ahora pensamientos. Escribí con letra clara, sin temblor. Hoy no esperé. Y tampoco me arrepentí. Me quedé un rato más frente a la página abierta. Luego la cerré con cuidado, como quien guarda algo valioso. Apagué las luces de la cocina. Me serví una taza de manzanilla y me fui al cuarto con paso tranquilo. Mañana sería otro día. Y por primera vez no lo imaginaba en función de nadie más que de mí. Saqué la llave pequeña del cajón del costurero, la que siempre escondía debajo de las bobinas de hilo. Caminé hasta el armario del cuarto y abrí la caja fuerte empotrada en la pared. Allí, entre certificados antiguos y fotografías dobladas, estaba el testamento, el mismo que redactamos Julio y yo, cuando Dorian era apenas un universitario atolondrado con ideas de grandeza. Lo leí en voz baja. Todo lo mío pasará a Dorian Montiel por si algo me pasa. Esa frase me había parecido lógica, maternal, casi amorosa. Hoy me supo a ironía. Tomé la pluma de tinta roja y escribí una sola palabra con trazo firme, nulo. Guardé el documento en un sobre manila y lo metí en el bolso.
Esa mañana no me vestí con ropa cómoda, ni me recogí el cabello con pinzas. Me puse la blusa de lino que siempre usaba para ocasiones importantes. Tomé el autobús hacia el centro directo al bufete donde Julio y yo habíamos ido una vez hace más de 20 años. Me atendió una joven abogada de ojos firmes y rostro sereno. Me ofreció café. Lo rechacé. No necesitaba distracciones. Le conté todo sin pausas, el abandono, los insultos, las cuentas conjuntas, la grabación, la beca. No me interrumpió. No me miró con lástima. Solo asentía como quien reconoce algo que ya ha visto muchas veces. Cuando me preguntó a quién deseaba dejar mis bienes, respondí sin titubear: a la Fundación para Mujeres Mayores que han sido olvidadas por sus familias. ¿Desea incluir algún nombre específico?, preguntó. El de mi esposo, dije. Fondo Julio C. Montiel. Él nunca me usó. La abogada sonrió apenas. Que mi dinero sirva para alguien que no me vea como una tarjeta. Firmé con trazo claro. La tinta aún estaba fresca cuando me levanté. Al salir del edificio, el sol caía tibio sobre la acera. No sentí culpa. No sentí miedo. Sentí que por primera vez lo que estaba dejando atrás no era mío. Fui al banco. Aún me quedaban cuentas por cerrar. Y esta vez todas llevaban mi nombre. El primer mensaje llegó al día siguiente. Era de Dorian. Mamá, me llegó una alerta del banco. ¿Todo bien? Llámame apenas puedas. Lo leí sin prisa. No lo abrí. No lo respondí. Después vino uno de voz de Noelia con la voz entrecortada, como si acabara de llorar o acabara de fingir que lo hacía. Linda, lo sentimos. A veces se dicen cosas feas sin pensarlo. Todo fue un malentendido. Queremos verte. A la tarde siguiente, un emoji. De Zane. Un corazón azul. Nada más. Ni una palabra. No contesté. No porque quisiera castigar, sino porque por primera vez no sentí obligación. El silencio no me dolía, me protegía. Pasaron 3 días sin nuevos intentos, hasta que escuché 2 golpes en la puerta. Luego su voz. Mamá, sé que estás ahí. Solo quiero hablar. Me acerqué, pero no abrí. Me quedé de pie al otro lado de la puerta con la espalda recta y el corazón sereno. ¿De verdad vas a dejarle todo a extraños?, preguntó Dorian con un tono que se esforzaba por sonar dolido, pero lo único que transmitía era orgullo herido. Respiré hondo y respondí en voz baja, sin temblor. Los extraños nunca me mintieron. Silencio. Solo el sonido lejano de un auto pasando por la calle. No volvió a insistir. Escuché sus pasos alejarse por el porche de madera. No golpeó otra vez. No dijo adiós. Cerré los ojos y apoyé la frente contra la puerta. No sentí triunfo. No sentí alivio inmediato. Sentí que algo había llegado a su final. Pero no un lazo, no una relación. Lo que se terminaba era el peso. Ese que llevé años sin nombrar, sin que nadie lo reconociera. No me cortaron ellos. Me solté yo. Regresé a la cocina. Puse a hervir agua para un té. Miré por la ventana el árbol de magnolia que Julio plantó el primer año que llegamos a esta casa. Las hojas se mecían sin apuro. Y por primera vez tuve la certeza de que nada afuera quería atraparme. Era yo quien elegía quedarme. Pasaron 3 meses sin llamadas, sin mensajes, sin sobres con listas de regalos. Nadie tocó el timbre. Nadie preguntó si necesitaba algo, tampoco si seguía viva. Y lo estaba. Más de lo que había estado en años. Las mañanas tomaron otro ritmo. Me levantaba sin apuro, preparaba café fuerte, el de antes. Aprendí a hornear pan sin receta, con las manos, con paciencia. Puse cortinas nuevas en el cuarto de huéspedes, las cosí yo misma. Pinté la cerca del jardín con brochas pequeñas, tomándome el tiempo para cada tabla. La casa seguía siendo la misma, pero el silencio que antes dolía, ahora se volvía música suave. Cada noche después de cenar escribía una sola línea en mi cuaderno. Hoy tampoco me arrepentí. Un martes por la tarde, Helen apareció en la puerta con una olla envuelta en paño de cuadros. Sopa de cebada, dijo sonriendo, y una linterna por si se va la luz. No preguntó cómo estaba. No me obligó a hablar. Me sirvió un plato, puso el otro frente a ella y se sentó conmigo, como cuando los hijos eran chicos y nos turnábamos para cuidarlos. Tomé la cuchara y al primer sorbo los ojos se me llenaron.
Las lágrimas cayeron sin que pudiera evitarlo. No por dolor, sino por el alivio de soltar. Helen no me abrazó ni me dijo palabras grandes. Solo colocó su mano sobre la mía. Su pulgar hacía círculos lentos constantes como una raíz que se acomoda en tierra firme. Pensé que era amor, dije en voz baja. Claro que pensaste eso, respondió sin juicio, porque tú sí sabes amar. Me dejé consolar. No había apenas solo una verdad que dolía despacio, no estaba sola. Solo había estado mal acompañada. Cuando se fue me dejó la linterna junto a la cama y un paquete de galletas saladas por si te levantas con náuseas de tanta verdad. Esa noche dormí sin sobresaltos y por primera vez en mucho tiempo no revisé el buzón. No esperé nada, porque ahora sabía que el silencio no era un castigo. Era descanso. Capítulo 10. Mi voz vale más que sus nombres 370 palabras. Abrí el cuaderno con la cubierta de lino gris. El mismo donde había escrito recetas listas de compras, frases sueltas que pensaba mientras lavaba los platos. Hoy ocupé una página entera. No para leerla en voz alta, solo para dejar constancia de lo que no volvería a callar. Dorian, no soy la madre que dice sí por miedo a quedarse sola. Noelia, nunca fuiste hija, solo supiste pedir como si lo fueras. Thane, hasta el sol puede volverse sombra si no se le cuida. Firmé con mi nombre completo. Nada de mamá ni abú. Solo Eloísa Montiel, como cuando tenía 22 años y no debía nada a nadie. Caminé hasta la cocina, arranqué la hoja y la coloqué en el fregadero. Prendí el fósforo sin temblor. La vi consumirse sin culpa. Las letras se deshacían como si también quisieran irse. Abrí las ventanas para que saliera el olor a ceniza. Caminar por mi casa ya no dolía. Cada cuarto había sido escenario de entregas silenciosas, pero ahora respiraban distinto. No eran testigos del abandono, sino de la decisión. Me detuve frente al aparador. La foto de la graduación de Thane seguía ahí aún enmarcada, aún sonriendo sin mirarme. La tomé entre las manos y le di la vuelta. Nadie merece ocupar un altar cuando ya no se queda. Fui por mi taza de té, el de manzanilla con miel, y me senté junto a la ventana. Afuera las hojas caían sin prisa. No parecían tristes, solo libres. Susurré despacio como si se tratara de una oración propia. No me soltaron. Me solté. Aún tenía pendientes. Tomé el celular y entré a la nueva aplicación del banco. La cuenta que abrí sola en otra sucursal con una clave que solo yo conozco. En el campo que pedía nombre del titular, escribí sin dudar Eloísa Montiel. Única autorizada. Guardé el celular. Cerré los ojos unos segundos. Respiré hondo, porque esta vez mi nombre no era un trámite. Era territorio. Y nadie más tenía llave.